Arqueología y agrarismo, Ejido Los Ídolos, del maestro Sergio Vázquez. Es un libro constituido por dos partes. Bueno, en la primera parte entendemos que, en mi opinión, después de haber leído, llego a la conclusión de que quizá uno de los lugares particulares del municipio de Misantla que más ha sido estudiado desde mediados del siglo XIX es sin duda el Ejido Los Ídolos. El maestro Sergio Vázquez, en su libro, hace un puente histórico entre la arqueología del lugar, los estudios de varios investigadores en distintas épocas, el movimiento agrarista de los años 30 del siglo XX y los estudios actuales que nos permiten enlazarnos de alguna manera con los descendientes de las familias fundadoras del ejido. Y me refiero a don Juan Carrera, hijo de don Rafael Carrera, el promotor principal del Ejido de los Ídolos en 1939. Por otro lado, en su afán de hilvanar esas historias, del autor salen a reducir otros acontecimientos y personajes ligados, uno sobre la investigación del lugar, otro sobre el uso y posesión de la tierra, para finalmente entender lo que representa el asentamiento de los ídolos hoy en día. La obra que nos ocupa se divide en dos partes. La primera aborda el sitio arqueológico de Tuxpan, como lo llama el autor, a partir de sus descripciones del Códice de Sangre. En esta primera parte hace un recuento de las principales intervenciones e investigaciones sobre el sitio. Describe cómo un comerciante y coleccionista alemán de conchas, de moluscos y antigüedades mexicanas, Mr. Hermann Streber, quien había vivido una corta temporada en el puerto de Veracruz, ya por el año de 1837, para hacerse cargo de un negocio familiar en esa localidad, casado con la mexicana Inés Malta, hija de otro comerciante mexicano también, quien a su regreso a Hamburgo, su tierra natal, publica en 1867 los resultados de sus primeras investigaciones sobre malacología. Sin embargo, otro fuerte interés de Streber eran los estudios etnológicos y arqueológicos de distintas zonas en el estado de Veracruz, como Chalagüite o Los Ídolos, en el municipio de Misantla, pero también Quiahuistla, Zempoala y algunos lugares de Actopan. Pero dice una investigadora, Anik Danos, que era un investigador por correspondencia, ya que probablemente, afirma ella, no había visitado los lugares, pero que sin embargo poseía materiales de las locaciones citadas que había recibido de distintas personas, de distintas comunidades. En el caso de Los Ídolos, a través de la señora Estefanía Salas, comerciante misanteca de café y vainilla en ese tiempo, casada también con otro alemán, el señor Federico Bron, de quien recibió varias piezas arqueológicas, varias conchas de moluscos para su estudio, acompañada de una descripción del lugar de los ídolos. Ese señor le dijo, bueno, ¿sabes qué? Ve a los ídolos y píndasme un croquis y así, lo que tú veas, ya. Entonces le mandó el croquis, y ese primer croquis es el que reproduce Streber a raíz de lo que le contaba la señora Estefanía y las piezas que tenía, ¿sí? Reconstruye toda aquella esta idea en su imaginario y publica el libro, ¿no? Bueno, cabe recordar que en aquellos tiempos no había prohibición con respecto al tráfico de piezas arqueológicas en México, ¿sí? De hecho, Streber vendió al Museo de Berlín varias piezas arqueológicas para poder financiar los estudios y las excavaciones que había encomendado a personas en el estado de Veracruz en sitios específicos, ¿no? Se podía hacer eso. Ahora no, ahora es delito federal, ¿no? O sea, ahora aguas, ¿no? Bueno, esto cambia cuando se promulga la ley sobre monumentos arqueológicos del 11 de mayo de 1897, cuando específicamente se afirma que estos bienes son propiedad exclusiva de la nación.
Bueno, lo interesante de todo esto es que el erudito Hermann Streeber se le considera uno de los precursores de la arqueología mexicana, según lo dice el autor en el libro, ¿no? En 1906 recibió el Premio Real de la Academia de Ciencias de Prusia y en 1904 el doctorado honorario en Filosofía de la Universidad de Gießen por sus trabajos en arqueología. Gracias a las referencias de Streeber y Estefanía Salas, el antiguo paraje de Chalagüite fue reconocido e incluido en la cartografía de la Comisión Geográfica Exploradora en 1908 y, en consecuencia, dado a conocer al mundo. Después de Streeber vendrían otros investigadores interesados en el lugar, como el maestro José Luis Melgarejo Viván, con publicaciones en 1943 y 1984 con su obra Totonacapan. José García Payón en 1947, que también trabajó Las Higueras, Tajín, otros lugares de la Sierra Norte de Puebla. Claro, el levantamiento que hizo García Payón, por ejemplo, difiere en parte del levantamiento que hizo Streeber, que fue a pura imaginación. Y este último, bueno, al final otro muchacho hace otro levantamiento que ya concluye, o sea, ninguno de los dos anteriores estaba tan apegado hasta que se hace un levantamiento, pues ya se empleó otra tecnología, ¿no? Con un, ¿cómo se llaman estas cositas? Los aéreos, los drones, ¿no? Y entonces pues ya pudo medir, y pudo saber, y pudo contar, etc. Bueno, y también después vino David Ramírez Laguañet en 1959 en su libro Misantla, un rincón del Totonacapan, donde apunta sobre la importancia del lugar como una de las capitales de la cultura totonaca prehispánica. Alfonso Medellín Senil, también arqueólogo, en 1960 realiza algunas excavaciones en el sitio y hace el traslado de algunos monumentos a Jalapa cuando era director del museo. Algunas personas han argumentado que por qué se llevaron las piezas. En mi opinión personal, yo pienso que están en el lugar adecuado donde deben estar, exhibidas para que la gente las conozca, las admire y nos llegue el recuerdo a nosotros de esas piezas. En fin, después vino el arqueólogo Manuel Torres e hizo el levantamiento de los sitios de donde fueron extraídas esas piezas. Bueno, a esta lista que hace el maestro de enlaces temporales en distintas épocas, quiero agregar al maestro Sergio, quien publica en la Agenda Cultural 2009 de la SODIREM y la Casa de Cultura un artículo sobre la obra escultórica de sitio y su equipo que menciono al ahora maestro Mauricio Cuevas Ordóñez, quien en 2011 elabora un plan de manejo específico para el sitio y hace un levantamiento del área que comprende la arquitectura monumental y permite entender el concepto de urbanización del lugar. Esta persona, les digo, ya usa drones y entonces ya hace un trazo mucho más específico. Sabemos cuántos edificios hay, qué orientaciones tienen, cómo se llaman, por qué están allí, en fin. Después viene otra persona, Raimundo Ramírez Marcos, que también en 2011 hace una catalogación sistemática de la obra escultórica procedente de los siglos, dispersa en el sitio arqueológico, en la ciudad de Misantla, en la cabecera municipal y en otros lugares como Jalapa. De hecho, yo cuando llegué a la Ciudad de México hace un buen rato, me enteré que una de las piezas que estaban adornando el Parque Hundido de la Ciudad de México era de Misantla, y después creo que fue trasladado, no sé si todavía sigue allí o fue trasladado al Museo de Antropología. Bueno, los resultados de estas investigaciones se resumen en la obra, no en esta obra, porque esta fue posterior, ¿no? Pero aquí hay un enlace en la obra Los ídolos Misantla
Biodiversidad Cultural y Ancestral, publicada por SG Editores. Este trabajo último, digamos, contemporáneo, que organiza el maestro Sergio Vázquez con otros profesores y para dirigir la tesis de los muchachos, se relaciona con los ídolos. Este es el trabajo del que les hablo, ¿no? Esto es mucho más reciente, esto es 2012. Bueno, para concluir mis comentarios de la primera parte de esta obra, me parece muy interesante la interpretación que hace el maestro Sergio Vázquez sobre las esferas monolíticas del sitio, proponiendo que se pueden tratar de tres posibilidades. Una, que se trate de obras que pudieron haber tenido una significación astronómica, que sean alusiones a la bola de caucho con la que se realizaba el juego de pelota divino, llamado Teoplasli. Bueno, el totonaco no me sale muy bien, Teoplasli. Ok. O bien que represente los 13 niveles superiores que ascienden al plano solar, destino póstumo de los guerreros muertos en batalla o los jugadores de pelota sacrificados. En última instancia, cualquiera de estas tres posibilidades, dice el autor, evoca un concepto relacionado con la cosmovisión mesoamericana. Cuando nosotros nos enteramos que había entrado un trascabo a la zona y habían movido las piezas de donde estaban a otro lugar más visible, pues bueno, la acción tenía un fin en sí mismo. Sin embargo, según me ha comentado el autor, se perdió la orientación, la alineación y el significado. Digo, ningún arqueólogo que yo sepa va a remover piezas con un trascabo en ninguna parte del mundo. Entonces ahí se perdió parte de esa información y del significado que pudo haber tenido la colocación de esas piezas naturalmente como estaban en el lugar. Pero bueno, que la historia nos lo demanda. Y bueno, la segunda parte del libro no es menos importante que la primera, en virtud de que trata del complejo sistema consecuencia de la Revolución Mexicana y de la reforma agraria, ya sabemos, iniciada por Emiliano Zapata e impulsada en el 33 por el cardenismo. Las antiguas haciendas de la región, que habían prosperado a raíz de la comercialización de la vainilla y el café, se ven afectadas por el movimiento agrarista revolucionario. En la segunda mitad del siglo XIX, las haciendas agrarias prosperaron gracias a la aplicación de dos normas: la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas, conocida como la Ley Lerdo. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, había muchas propiedades poseídas por la iglesia y entonces fueron separadas de ellas y puestas a disposición de otras personas. Y la Ley de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos, otra ley de 1883 que va complementaria a esta y que va dando pautas para hacer los recortes a los grandes latifundios que existían pues, en todo el territorio y en toda Latinoamérica. Entonces, con la aplicación de estas leyes se favoreció el deslinde de latifundios y la incorporación de empresarios nacionales y extranjeros con el fin de desarrollar la economía del país. Entre los empresarios extranjeros que adquirieron haciendas y fincas en la región, el autor menciona a Mr. Radburn, inglés, dueño de la hacienda El Pozón; a Douglas Waterston, canadiense, dueño de la hacienda Miramar; a Carlos Brando, norteamericano, propietario de la Purísima y Torrecillas, que luego adquirió el Dinamo y Miramar; John Campbell, británico, que adquirió la Cruz Chiquita; y Mr. Flanders, norteamericano, dueño de la finca de Santa Margarita. Y un dato que me llamó mucho la atención: un coronel Bunter y su esposa, sudafricanos,
que poseían la hacienda de aquí de Buenos Aires. Entre los nacionales destacaban los hijos de don Perfecto Acosta, propietarios de la lima, el lirial, el algodón, el pezmón y el valle, algo así sumado como del orden de 3.300 hectáreas. Ok, la primera década del siglo XX fue bonanza en las haciendas. Para garantizar la mano de obra en el campo y en la cosecha del café, los dueños emplearon la forma de acasillados. Los acasillados son personas que el patrón les permite vivir en el lugar, cultivar un pedazo de tierra para recuperar algo para cubrir sus necesidades básicas, pero de alguna manera los retienen en el lugar. Un jornalero en ese entonces ganaba 75 centavos y el doble en la cosecha del corte de café. El hacendado, según una entrevista que le hicieron al hijo, un descendiente de Douglas, bueno, el señor Douglas Watterson, comentaba que su padre ofrecía veladas musicales a sus trabajadores para tenerlos contentos, hasta el licorcito había allí, ¿no? De tal manera que pues se quedaran allí mucho más tiempo. Bueno, la bonanza a principios del siglo XX estaba en auge. Sin embargo, después de la caída de don Porfirio Díaz en mayo de 2011, se propicia un clima de incertidumbre en el país, afectándose las rutas del comercio exterior en México. Sumado a ello, aumentó la falta de mano de obra provocada por la epidemia de la viruela, que afectó principalmente a los trabajadores del campo. Pero sobre todo, nos dice el autor, el colapso de las fincas cafetaleras en la región fue provocado por las acciones bélicas, aunque nosotros no estábamos en guerra. Primero, la Revolución Mexicana, luego la invasión norteamericana en 1914, que entre otras cosas provocó el bloqueo de las exportaciones de los productos mexicanos, ¿sí?, al extranjero, y de la parte esta de Misantla, que salían a Nautla y en barco se llevaban al puerto de Veracruz para las exportaciones. O sea, la ocupación extranjera de norteamericanos en ese tiempo pues bloquea todo este asunto. Y pues entre 1914 y 2018 pues otra vez estalla la Primera Guerra Mundial, provocando una drástica caída en el precio del café en el mercado mundial. La finca de Miramar, entre otras, que dependía mayormente del comercio de este producto, pues no puede resistir y sus propietarios tuvieron que vender. Para 1922, la misma finca, la de Miramar, fue adquirida por el empresario español Justo Fernández González, quien dedicó 523 hectáreas al cultivo del café. Dentro de la extensa propiedad se habían establecido dos pequeños caseríos, Los Ídolos y La Planilla. Los padres de familia, como ya lo mencionamos, podían sembrar con permiso del patrón en los terrenos para resolver sus necesidades de alimentación. Sin embargo, la muerte del propietario, don Justo Fernández, en 1929, y las iniciativas legales de la reforma agraria incentivaron a un grupo de trabajadores encabezados por don Rafael Carrera, padre de don Juan Carrera, a solicitar una dotación ejidal en 1931 con el apoyo de la Liga de Comunidades Agrarias. El proceso, que tardó aproximadamente unos 10 años, entre la defensa de sus propietarios, los censos de los trabajadores, la resolución presidencial y la búsqueda de la dotación completa del ejido, que el autor detalla minuciosamente siguiendo el archivo de la Comisión Agraria, expulgado de pie a página, ¿no? Que bueno, aquí está, es la segunda parte del libro. Bueno, el último puente del que quiero hablar, que no forma parte de esta obra impresa, pero que sí forma parte de la obra que el maestro Sergio Vázquez ha desarrollado en la ciudad de Misantla y en la zona de Misantla, y que lo considero un investigador fundamental, es el acercamiento
que con la comunidad se dio, con la comunidad de los ídolos se dio a través de la Sodinemi, con el seguimiento y planteamiento operativo del Festival del Sol en el año 2009. Desde entonces hay una línea de ruta para desarrollar el Festival del Sol que habíamos pensado que podía reproducirse, o sea, consecutivamente cada año. Por otro lado, la iniciativa del maestro Vázquez, me brinqué, el último. Bueno, y los trabajos recepcionales, bueno, el maestro Sergio también dirigió los trabajos recepcionales de varios tesistas de la UB que dieron pie a la clasificación y limpieza de algunas piezas. También el maestro Vázquez propuso la iniciativa de crear un pie de museo en la Casa del Campesino y la instalación de carteles alusivos a las piezas arqueológicas, que por cierto hay que estar renovando continuamente porque pues, están a la intemperie y se deterioran. También en este libro se hizo una propuesta turística ecológica por un servidor y otras personas en un diplomado en turismo de la Universidad Veracruzana. Aquí está desarrollado el proyecto, está la propuesta que nosotros pensamos que pudiera continuarse. Y por otro lado, están los estudios faunísticos y florísticos de la zona arqueológica desarrollada por investigadores biólogos del CITRO, que es el Centro de Investigaciones Tropicales, del INECOL, del Instituto Nacional de Ecología, de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad Veracruzana. Todo ese trabajo está reunido en varias agendas, en 3 agendas, y en esta obra que se llama Los ídolos. Bueno, el trabajo más reciente se hizo el año pasado. Es un estudio sobre ambientes sonoros de aves en el ejido de Los Ídolos principalmente, pero también se tomaron otros tipos de muestra como en la Aurora o en otras zonas con otras características específicas. Y este trabajo, que lo realizó un amigo colombiano que estaba haciendo su doctorado en INECOL, se propuso grabar esos ambientes sonoros y reproducirlos en la Agenda 2021, que tal vez conocieron, ¿no? Una verdecita que tiene un colibrí al frente, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que se ha completado alrededor del ejido de Los Ídolos. Por eso yo pienso que tenemos suficiente material como para poder tener tela de donde cortar. Tengo una parte aquí que quisiera, que más bien lo traduje en preguntas, que quisiera agregar al final y cederle en este momento el micrófono al maestro Isaías para que nos haga sus comentarios, y posteriormente el maestro Sergio Vázquez pues nos hable más acerca directamente sobre su obra. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un cambio de silla porque no daba el cambio de micrófono. Pues primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Me siento bastante honrado porque me hayan invitado a hacer la presentación del libro. Tengo el gusto de conocer a este equipo de trabajo desde hace varios años y puedo asegurarles, bueno, seguramente ustedes también tienen el gusto de conocerlos desde hace mucho, porque ha sido un trabajo que ha sido muy evidente en la comunidad. Es un equipo bastante completo porque tienen la capacidad de abordar el tema de los ídolos desde diferentes aspectos. Por una parte, el primer trabajo que fue publicado en el año 2012, el primer trabajo que fue publicado en el año 2012 resulta... Bueno, era un trabajo realmente necesario porque Misantla no contaba con un trabajo histórico sobre el sitio de los ídolos. Ir al sitio arqueológico sin estar acompañado de este trabajo, o más recientemente de este nuevo libro que en este momento nos toca presentar, pues no nos permitía estar en el lugar y entender el lugar. Lo que me parece especialmente bueno de esta primera
primera publicación del año 2012 es que daba por una parte el reconocimiento del lugar en cuanto a los aspectos naturales de su flora y su fauna, al mismo tiempo aborda el espacio histórico del sitio arqueológico, pero da especial importancia a la comunidad que actualmente está sentada en el lugar, que es el Ejido de los Ídolos, y es importante que esos tres aspectos queden ligados porque permite a la comunidad actual tomar conciencia sobre los valores naturales del sitio, pero también sobre los valores históricos del sitio arqueológico que les toca proteger. Sobre los ídolos es realmente se vuelve un trabajo complicado abordar el sitio de los ídolos porque lamentablemente los trabajos hasta el momento pues son muy robustos, pero siguen siendo pocos. Hay aspectos polémicos todavía sobre el sitio que no han sido del todo consensados entre la comunidad que lo estudia. Lamentablemente el sitio arqueológico no continuó de manera interrumpida pues la toponimia que le correspondía, entonces antiguamente se le conoció como Chalagüite. Más recientemente hay una propuesta de lectura que es bastante seria para poder darle el nombre de Toxpan, tomando como consideración que el símbolo aquí representado, el conejo con el cerro, representaría a los ídolos por encontrarse a un costado del sitio de Misantla. Perdón por el movimiento del micrófono. Sin embargo, la propuesta, aunque es la más robusta que hasta el momento se plantea, también tiene algunas pequeñas críticas que podrían señalarse. Por ejemplo, el sitio que aparece aquí arriba representado es una ciudad en planta que está amurallada. Sin embargo, la zona arqueológica de los ídolos es una ciudad que no está amurallada. Entonces, eso puede deberse a que para el momento en que se pintó el códice, la zona arqueológica se encontraba ya bastante destruida desde hace mucho tiempo y por lo tanto se había perdido tal vez la tradición de recordar al sitio en los aspectos generales que realmente presentaba, es decir, de recordarlo como un sitio amurallado, siendo que no lo estaba. Entonces, es importante que cuando se hacen ese tipo de trabajos la gente también entienda que se construyen a partir de fuentes documentales que no siempre están completas y esas fuentes a veces también no son todo lo objetivas que nosotros quisiéramos. Entonces se tiene que hacer un trabajo de interpretación, digamos, tomando en cuenta los valores propios de la época, tomando en cuenta las características de los materiales y haciendo una crítica a los materiales que se están tomando como referencia. Por fortuna el maestro Sergio es un experto en esto y yo no tengo al respecto ninguna crítica que hacer. El trabajo es bastante rudo, de verdad es un libro muy recomendable para hacer una primera toma de contacto, digamos, en el sitio arqueológico. Se los recomiendo, les recomiendo hacer una lectura de estas dos obras. Creo que esta es una obra bastante buena como un resumen, pero una vez leyendo esta necesariamente tienen que ir a la del año 2012, que aborda otros aspectos que pues aquí por una cuestión de síntesis pues no se pueden abordar. También considero que en general esto ayuda a hacer notorio que en Misantla tenemos todavía muchísimos huecos que atender en aspectos históricos. Por ejemplo, el tema de la propiedad, digamos, el hecho de que la comunidad sea un ejido también se vuelve algunas veces un aspecto difícil de tratar porque las familias que fueron los antiguos dueños pues todavía tienen descendientes, aún existen pequeños roces entre la comunidad que actualmente habita en la comunidad y las personas que antiguamente, que descienden de los propietarios originales. Es importante también señalar que pues lamentablemente México, por el proceso reciente de su fundación como país independiente, pues arrastra una serie de problemas que forman parte también de nuestra historia. El hecho de que
con la independencia, por ejemplo, los pueblos indígenas hayan terminado siendo despojados de las propiedades comunales que les pertenecían, que se les hubiera impedido tener gobiernos autónomos como lo tuvieron durante la época colonial, organizados por señoríos indígenas, con derecho de autogobierno, tal como lo habían tenido antes, que se les hubiera prohibido hablar su lengua, que se les hubiera prohibido utilizar sus trajes tradicionales. Pues venimos realmente de una historia que es muy complicada para los pueblos indígenas y pues afortunadamente ese tipo de trabajos ayudan a que las familias que por fortuna todavía se mantienen ligadas a esa tradición, a la tradición indígena, puedan sentir orgullo de pertenencia, de pertenecer a un pueblo de tradición indígena, de situarse en un sitio donde existen unos vestigios tan importantes como los ídolos, que son sin duda el sitio arqueológico más relevante de Misantla. El segundo sería Pachil por otros aspectos, pero digamos en cuanto al tamaño del sitio arqueológico, sin duda el más importante es los ídolos, y pues afortunadamente veo a varias personas aquí presentes de la comunidad y creo que es porque son conscientes del gran valor que les toca proteger. Pues sin agregar nada más, quisiera darle paso al autor y pues muchas gracias por estar aquí presentes. Cambiemos de nuevo de sitio. Muy buenas tardes. Primero, muy bienvenidos a esta Casa de Cultura. Me siento un poquito raro estar en la Casa de Cultura sin el profe Martín, a quien dedico, por supuesto, este libro, que por cierto no es mío nada más. O sea, este libro fue financiado por un programa de culturas populares, a una iniciativa que todavía el profesor Martín Andrade y un servidor nos tocó presentar en nombre de los ejidatarios de los ídolos, entonces presidido por don Juan Carrera, aquí presente. Entonces, el libro es de los tres, don Juan, aunque Martín ahorita lo está viendo de otro lado, bueno, lo conoció. Se presenta hasta hoy por tiempos de pandemia. En realidad el libro salió prácticamente cuando inició este fenómeno de salud que hemos padecido. Por eso celebro doblemente que hoy tengamos la oportunidad de reunirnos, aún con todas las medidas, ¿verdad? Y celebro que tengamos la oportunidad de compartir el libro, cuya fecha editorial está marcada hace ya prácticamente 2 años, 2 años que llevamos en restricción. Pero bueno, no se había podido informar o presentar públicamente el libro, entonces eventualmente circularon algunos ejemplares gracias a que aquí nuestro amigo Arturo Sánchez nos hizo favor. Él es misanteco, como seguramente la mayoría saben, y él también es un buen enlace entre lo que a veces algunas personas hacemos en nuestras sedes, en Jalapa o en la Ciudad de México, en la Veracruzana, en la UNAM, en Inicol, en Colombia, porque también la agenda de la que habló el maestro es de un investigador colombiano que llegó aquí, al igual que yo, se enamoró de Misantla, como ocurrió conmigo. Dicen que porque a lo mejor nos dieron agua del pocito de la Caquinia y que con eso uno regresa continuamente, pero no lo sé. Pero a partir de ahí se nos ocurrió escribir muchas cosas. Y bueno, pues les agradezco mucho también a todos los presentes en una hora que a lo mejor no es la más apropiada para presentar el libro, pero que estén aquí hoy compartiendo un poquito este textito chiquito. Me siento muy honrado, nada más de ver tan solo la primera línea, imagínense. Aquí el presidente del ejido entonces, cuando hicimos el libro, al cronista de la ciudad, maestro, bienvenido. A nuestro amigo médico tradicional, que casualmente el día de ayer trató de recrear una de las visiones que puede inspirar un centro prehispánico tan importante como lo fue Tuxpan, Chalagüite o Los Ídolos, hace más de medio milenio. Y bueno, pues por alguna razón estos sitios han logrado permear. El doctor Cuauhtémoc de Loya, que ha estado desde entonces trabajando mucho en la riqueza natural, la biodiversidad. Fíjense que del doctor de Loya voy a citar un dato para que los oriundos de aquí de Misantla se sientan orgullosos, como yo también me siento de haber tenido esta oportunidad. En el mundo, ¿sí?, resulta que
se ha preocupado por estudiar la biodiversidad del conjunto de especies vivas, animales o vegetales. Nuestro México lindo y querido ocupa ni más ni menos que uno de los 3 lugares en cuanto al número de biodiversidad en el continente americano. Peleando por ahí con Colombia y con Brasil, imagínense el número de especies que se alojan en este entorno. Además de que México tiene ese lugar de privilegio, resulta que el estado de Veracruz, donde nos encontramos, es uno de los 3 estados del país con mayor biodiversidad, después de Chiapas y de Oaxaca. O sea, también ahí están Veracruz en el top 3. Y entre los 212 municipios veracruzanos, Misantla, ni más ni menos, está entre el segundo y el tercer lugar en cuanto a biodiversidad estatal. O sea, entre los 3 primeros lugares en municipios veracruzanos, el municipio de Veracruz entre los 3 primeros estados a nivel nacional y nuestro México entre los 3 primeros países a nivel americano en cuanto a biodiversidad. Bueno, este dato creo que deriva de la investigación que hizo el doctor Arturo Gómez Pompa aquí en la región hace muchos años, cuando él, también con jóvenes tesistas, vinieron a explorar este territorio que por un lado da a la Sierra de Chiconqueaco, a la zona alta montañosa, y por otro a la planicie costera hacia el litoral del Golfo de México. Entonces, nada más y nada menos que esta riqueza de ecosistemas se expresa de la misma manera que la riqueza cultural de Misantla, en donde además de sudafricanos, ingleses, norteamericanos, canadienses, hubo sirio-libaneses, hubo franceses, hubo italianos, cuyos apellidos todavía permean en las familias misantecas, y si no, en apellidos, cuando menos en la comida tan rica que podemos apreciar de varias tradiciones fundidas que hacen que Misantla tenga una de las comidas más ricas de Veracruz. Y como ustedes saben, México tiene el orgullo de presumir su paradigma de la comida como patrimonio de la humanidad, ni más ni menos. Entonces, ya desde ahí, ustedes imaginan por qué siempre es motivo de orgullo trabajar con este tipo de manifestaciones. Bueno, la segunda cosa es que le quiero agradecer mucho los comentarios al maestro, a los 2 maestros que me hicieron el favor de leer este textito, de expresar sus comentarios y bueno, de dejar que la idea de que la lectura de este libro, pues ustedes siempre tendrán la mejor de las opiniones, ¿no? El libro ya está empezando a cumplir su propósito. Por ahí en un rinconcito está un colega arqueólogo de Japón, ni más ni menos, ¿no? Aunque ya entiende español, el maestro Kurosawa, precisamente atraído por lo que dice este libro con respecto a algunas de las piezas arqueológicas que provienen de este sitio, y que a lo mejor los misantecos no conocemos muy bien, salvo las esculturas que están aquí abajo de la iglesia de la Asunción, en el jardincito de los ídolos, o cuando tenemos la oportunidad de ir a los ídolos y ver la telesecundaria, la escuela primaria Pensamiento Liberal, la telesecundaria Gregorio Torres Quintero y la telesecundaria Pensamiento Liberal, en donde todavía se resguardan una buena cantidad de monumentos pétreos que de alguna manera son los que le dan el nombre a la localidad, porque la gente dice los ídolos en alusión a estos grandes bloques de piedra tallada, cuando ni siquiera había herramientas de metal, herramientas pues para tallarlas, y que aún así con mucho ingenio, hace más de medio milenio, se esculpieron estas piezas tan importantes en la visión del mundo que tenía la población, que al igual que hoy, muchos de los paisanos que nos hacen el favor de estar aquí, vivieron ahí junto al río y les tocó también beneficiarse del suelo prodigioso y fértil, o también temer cuando de repente el norte entraba por Barlovento, o cuando el río amenazaba por desbordarse. Todos esos temores y todos esos beneficios se han vivido en esta región, no de hace 500 años, sino seguramente desde hace más de 2000 años. Y es algo que se trata de reseñar aquí. Como ya lo dijo mi querido amigo Arturo, algunos arqueólogos desde el siglo XIX o protoarqueólogos trataron de entender la importancia de esta región, y nosotros nos abocamos a hacer un libro. Que ya se mencionó, tanto los 2 maestros mencionaron este libro, del cual pues muchos de los profesores nos sentíamos muy orgullosos, porque decíamos que era quizá el primer intento interdisciplinario en donde había agrónomos, especialistas en turismo, antropólogos, arqueólogos, biólogos especialistas en aves,
en peces, en murciélagos, en escarabajos, en un montón de cosas, en serpientes, etc. Y cada equipo vino con sus estudiantes y profesores a trabajar una parte de esto para entender por qué Misantla, como dije, es tan importante como municipio, no solamente a nivel veracruzano, no solamente a nivel nacional, sino, como dije, a nivel mundial. Y para un arqueólogo como quien les habla, fue siempre una grata idea tratar de encontrar la importancia de las esculturas que la gente popularmente llama ídolos, porque tenemos ni más ni menos que la colección más grande de esferas monumentales de piedra solamente después de Costa Rica, porque en Costa Rica, en un valle que se llama Valle de Diquís, nuestros hermanos ticos impulsaron que ese lugar sea reconocido por las Naciones Unidas, por la UNESCO, ni más ni menos que como Patrimonio de la Humanidad. Imagínense. Y nosotros tenemos el equivalente aquí y a veces ni siquiera nos damos cuenta que es patrimonio. Un país tiene lo mismo y lo declaran Patrimonio de la Humanidad, nosotros tenemos esto y a veces se nos va de ladito. Bueno, da un poco de miedo decirlo porque hace como 10 años, ahora sí que como decía Cervantes, de fechas, no de lugares de los que no quisiera acordarme, tuve la oportunidad un día de presentar una interpretación de las esferas de piedra. Alguien por ahí del público escuchó y después convenció a la autoridad municipal de llevar un trascabo, y las pocas esferas que todavía estaban in situ, es decir, en su posición original, y que pretendíamos estudiar para descubrir su orientación exacta con relación a los astros, de repente un día llegamos y ya estaban todas arañadas y destrozadas y botadas a media plaza. Y bueno, pues lo lamentamos mucho, pero pues es una manera de recrearlas, pero bueno, en fin. Por eso, en lugar de tener una certeza sobre lo que significan las esferas de piedra, nada más tenemos 3 hipótesis, que ya hace rato se dijeron. Quiero decir que este pequeño esfuerzo del libro se hizo gracias a usted, don Juan, porque en una visita que hice con el maestro Martín, que en paz descanse, muy orgullosos íbamos a presumir el libro donde había estudios de mariposas y de pasálidos y de serpientes y de aves y de turismo y de los ríos y del suelo y todo lo demás. Pero lo que no nos dimos cuenta es que este libro, hecho con muchos compañeros de varias universidades de México, lo habíamos escrito casi para medios académicos. Y se nos olvidó que el principal beneficiario de un estudio es la población que vive ahí, y que además de que es la que potencialmente tiene el principal derecho de manejar sus bienes y recursos, debe adquirir simultáneamente la misma responsabilidad de conservarlos y salvaguardarlos. Y muchas veces, cuando escribimos obras o libros o artículos, se nos olvida este elemento de divulgar, es decir, de compartir con la gente. Y me acuerdo que don Juan, no sé si él se acuerde, me dijo: oiga, maestro, está bonito el libro, pero sería muy bueno que hicieran más la historia del ejido, de aquí donde vivimos. Y eso de lo de las cosas de piedra, de los ídolos, que ahora ya llamamos esculturas, porque quiero decirles que poco a poco hasta el discurso va cambiando. Ya no son las ruinas, ya es el sitio arqueológico. Cuando ustedes vayan, pregunten, se darán cuenta cómo poco a poco los conceptos van cambiando, y eso está muy bien. Pero don Juan me dijo algo así como: pero sería bueno tener un libro de la historia del ejido, pero hecho en cristiano, que por supuesto no se refiere a ninguna secta religiosa, y no es que este esté escrito en budista, ¿no? Sino entendí claramente que lo que quería don Juan era un libro más comprensible para comprender la historia cercana y la historia vivida de esta localidad que hoy llamamos así, Los Ídolos, que alguna vez se llamó Paraje Chalagüite, y que cuando se hablaba una lengua originaria, en náhuatl le llamaban Toxpan, tierra de conejos. Y entonces nos puso el reto, porque había que traducir ese libro en algo más sencillo. Y bueno, pues tratamos de hacerlo de manera breve, no sé en cuántas páginas salió, pero la parte arqueológica y la parte de la historia del ejido, entiendo que parte de la preocupación de la familia Carrera, que hoy nos hace favor de acompañarnos, deriva de la figura de don Rafael, quien, como hace rato dijo Arturo, cuando muere don Justo Fernández el Grande, porque don Justo Fernández, el que se considera benefactor de Jalapa,
que murió apenas hace unos cuantos años, ¿no? Bueno, que también todos sus nietos se llaman Justos, ¿no? Bueno, pero el que llegó de España, que adquirió la hacienda de Miramar por alguna razón, pues muere, deja su hacienda al hijo, tenía una hija y un hijo, se estilaba que las herencias eran para los varones, o sea, la deja don Justo Félix, que es un niñito que por ahí van a ver en una foto, y que por ser menor de edad al momento de don Justo, pues tenía que operar la albacea doña Rosaura López, oriunda de Coatepec, que le toca enfrentar las inquietudes del agrarismo. Imagínense, a la viuda y al chamaquito, el que había heredado los bienes de don Justo, que a su vez los había adquirido de Brandon, que a su vez los había adquirido de su compadre Douglas Weatherspoon, un canadiense, le toca enfrentar la efervescencia de la lucha agraria. Entonces el libro trata de narrar desde la posición más objetiva posible, porque aquí me hizo un apunte que me gustó mucho, qué bueno que lo dijo. Yo todavía, aquí en Misantla, es muy apreciada la familia Acosta, y los Acosta, a lo mejor aquí hay alguno que tenga ese apellido, los Acosta, una rama de los Acosta fueron propietarios, pues de todo lo que ella dijo, Lirial, La Lima, el Pozón, Miramar, que incluía los ídolos y la planilla, etcétera. Y en particular dos hermanos, Leodegario y Benjamín, administraban bienes que alcanzaban más de 3.300 hectáreas. Cuando se reforma la ley de 1927 y con una aplicación de ADEN de 1929, de repente imagínense, existe la posibilidad de tomar terrenos que se consideraban no cultivados, les decían terrenos incultos o baldíos, o terrenos que por alguna razón en ese momento no estaban sembrados, siempre y cuando se demostrara que quien exigiera tener ese tipo de lote no era el propietario, era ejidatario, es decir, recibía el terreno no en propiedad, sino como en una especie de préstamo vitalicio mientras lo trabajara y se comprometiera a trabajar esa tierra. Y tenía que demostrar que no tenía otras, es decir, que era un proletario que por alguna razón carecía de sus medios para subsistir. Se hicieron entonces dos padrones. El primer padrón rescata a los impulsores de este movimiento agrario, que fue un pequeño grupo que vivían literalmente a salto de mata, es decir, huyendo, porque ustedes comprenderán que no todos los grandes propietarios estaban muy dispuestos a ceder sus tierras en favor de los que antiguamente eran apenas sus empleados. Y aparecen en el estado de Veracruz tristes páginas que algunos le llaman las guardias blancas, es decir, grupos que protegían a propietarios latifundistas, terratenientes, en fin, pero que la gente los bautizó con el nombre más apropiado, la mano negra. Y la mano negra, entonces, lo que detectaba es que cuando la causa de petición o de afectación de tierras no necesariamente parecía fundamentada o justa, pues resulta que, como dicen que todavía ocurre en algunos países, seguramente en México no, la gente desaparecía sin dejar rastro. Bueno, en algunos lugares, cuando ocurre esto, ¿no? Vean que el fenómeno no es de ahorita, ¿no? El fenómeno es muy antiguo, pues ocurría esto, este temor por llevar una causa. He de decir que las familias aludidas ya, mencioné Weatherspoon, Brandon, Fernández, y me falta todavía decir que hubo por ahí otro español de la Hoz, que a veces intervino un poco, porque bueno, se trataba de demostrar, uno, que yo no tengo tantas hectáreas de tierra como dicen que tengo, porque había un límite máximo. Y el otro, el que pedía, tenía que demostrar que en efecto carecía de tierras. O sea, uno demostrando que tenía, no, nada más tengo 1,000 hectáreas, no tengo 3,000. Y otro, yo tengo 0, y por lo tanto merezco una dotación. En estas vicisitudes ustedes comprenderán que este tipo de movimientos no siempre fue pacífico, no siempre fue armónico. Tampoco quiero decir con ello, ¿sí?, que todos, necesariamente todos los campesinos que vivían acasillados, explico Arturo lo que significa esto, en la planilla,
o en el paraje de Chalagüite, hoy ejido de los Ídolos, o incluso en los ejidos cercanos, porque no nada más fueron los Acosta, fueron muchos otros propietarios, por ejemplo los Iriza, ¿no?, que también tenían propiedades por ahí, en fin. Cuando ustedes vayan a los Ídolos, enfrente de la escuela primaria Pensamiento Liberal, me voy a permitir decir que está la casa de don Juan Carrera y de sus hijos, que él me ha ofrecido como si fuera la mía propia, cosa que le agradezco siempre, y que seguramente cuando ustedes vayan tendrán la oportunidad de ver una lona ahí, en donde está el mapa de cómo después de la lucha agraria se subdividieron todos los latifundios para formar un número muy alto de ejidos, ¿no? En Paso Blanco, en el Lirial, en el Pozón, etc. Y cada uno de esos ejidos merece su propia historia. Nosotros empezamos con una chiquitita, la de los Ídolos, porque el que fue el presidente del primer grupo de agraristas, el desaparecido padre de nuestro amigo Juan, pues logró de alguna manera dejar algunos de esos testimonios. Le agradezco muchísimo al Archivo General del Estado de Veracruz, que me permitió tener acceso ilimitado a estas fuentes. Bueno, afortunadamente algunas ya están ordenadas, otras quizá no, pero bueno, la búsqueda se vuelve paciente de esos documentos en un mar de papel, cuando de repente uno se empieza a familiarizar con los nombres, y entonces uno quiere saber más y más y más, y hubo que ponerle un límite, y así fue que salió este librito. El libro, como ya se dijo, tiene dos partes: la parte que reseña las investigaciones arqueológicas, el sitio prehispánico, que está ahora juntito a la comunidad contemporánea, y que tiene toda esa riqueza de piezas, como las que los misantecos de pie de la cabecera ven en el Jardín de los Ídolos, en la propia comunidad, en la escuela primaria Pensamiento Liberal y en la telesecundaria Torres Quintero, o en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología, en el Museo de Antropología de Jalapa, donde existen aproximadamente 16 esculturas de gran tamaño que se fueron en los 60s, cuando el gobierno del estado de Veracruz funda el Museo de Antropología, que es el segundo más importante de México en su tipo, y de aquí y de otros muchos municipios veracruzanos se llevaron piezas para allá. Yo no quisiera meterme en eso de que si están mejor en el museo o están mejor aquí. Lo que sí sé, que muchas piezas que originalmente estaban en sus lugares de origen, hoy lastimosamente están exhibidas en Hamburgo, en Viena, en Berlín, en Washington, en San Francisco. De todos estos lugares donde estoy diciendo son museos en donde yo he visto piezas de mi santo. Y bueno, pues en una época el comercio era lícito. Imagínense, si podemos comercializar la preciosa vaina de la vainilla, pues ¿por qué no podemos comercializar piezas arqueológicas? Finalmente entonces eran ídolos, ¿no? Y esto ocurrió lamentablemente en una época de la historia regional. Y hoy, hace rato me venía platicando con un compañero arqueólogo, porque yo me quejaba mucho que en un sitio que se llama Aparicio, que está hacia la costa, hay unas esculturas muy importantes y nada más quedan dos: una en el Museo de Antropología de Jalapa, otra en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Y yo decía, pero las otras dos se perdieron, y me dice el arqueólogo, no se perdieron, están en Alemania, las otras dos, ¿no? Que son el cuarteto de los rumbos del juego de pelota de Aparicio, donde parte de su legado patrimonial, ahora sí, como hace el nombre de Aparicio ahí, desaparecieron, ¿no? Entonces, ojalá no ocurra lo mismo en los ídolos, que el nombre sirva para más, ¿no? Bueno, como decía yo, con respecto de lo que pasó en la lucha agraria, tratamos de hacerlo ahí sin tomar partido. Yo me jacto, al igual de ser amigo de muchos de nuestros amigos del ejido de los Ídolos hoy, también tener amigos y conocidos entre las familias Fernández y Acosta. Y casualmente por eso yo podría entender el punto de vista de cada una de las familias, la que fue finalmente beneficiada con la dotación ejidal definitiva, o las familias que a su vez fueron afectadas en sus extensiones precisamente por el movimiento agrario. Lo cierto que es una historia donde se tejen muchos personajes, ¿no? Hay también muchas cosas que se dicen en el libro. Por ejemplo, hubo familias que aun y cuando tenían el derecho a recibir dotación de tierras, ellos prefirieron decir que no las querían. Y no sabemos si fue por temor
o por verdadera gratitud a don Leodegario Acosta, como algunos manifestaron, en donde decían que ellos habían sido favorecidos pues, con terrenos para sembrar, con semillas, con yuntas, etc. Como quiera que sea, no era mi propósito a mí dar el juicio de esta lucha, sino narrar cómo ocurrió, apoyada en el testimonio documental, cuya probadita ustedes pueden ver en las mamparas que están ahí al fondo, y donde están parte de esos documentos, en donde van a ver algunos de los nombres. Lo que sí es cierto, que no fue una lucha sencilla. La Liga de Comunidades Agrarias tuvo que intervenir porque la dotación, que originalmente iba a ser superior a 800 hectáreas, se redujo después a 500 y fracción, después se le dio un avance de 91 hectáreas, y después, cuando los ejidatarios quisieron recuperar la dotación original, al final quedó en 222 hectáreas, ¿no? Entonces ven que fue una negociación, tener muchas, tener pocas, y bueno, finalmente esa es la historia, un poco la historia del agrarismo, que es la que se consagra en la segunda parte del texto. Después de eso hubo otros intentos más recientes, por ahí por 1965, 1967, que ya no prosperaron, porque de los descendientes de estos propietarios Acosta quedaba la viuda de don Benjamín, quien logra demostrar que la extensión de sus terrenos en esa zona no superaba el máximo de extensión de este tipo de tierras para ser consideradas afectables, es decir, que ya estaba dentro de los límites máximos que eran permisibles para la pequeña propiedad. Por lo tanto, estas últimas gestiones de paisanos de don Juan que todavía viven y que trataron de hacer una extensión del ejido ya no prosperaron, y las razones y las causas están descritas en este librito. Espero ustedes tengan oportunidad de ver, y bueno, por supuesto, todo comentario será siempre muy bienvenido. Los ídolos, en lugar de las esculturas, como yo prefiero llamarle, que debe su etimología, su nombre, a esta riqueza patrimonial, que alguna vez fueron los caseríos de la Planilla, ¿no?, y del paraje del Chalahuite, y que en una época sirvió como una especie de estación en donde la población, después de la conquista española, hagan de cuenta que todo el montón de sitios arqueológicos que aquí vemos, Misantla tiene cientos de sitios arqueológicos. Es más, estamos encima de una pirámide, si me permiten decirlo así, donde está esta escuela. Nada más y nada menos. Y la iglesia de la Asunción, por más católica, cristiana que sea, está encima de otro edificio prehispánico, ¿no? Y aquí la placita de aquí enfrente, donde está ahora, donde se pone el árbol, todo, pues era una plaza, sí, también lo era, pero con otros fines religiosos, ¿no? Entonces, quiero decirles que de los muchos sitios que existen en el municipio misanteco, solamente de unos cuantos tenemos datos. De los cientos de sitios que tiene Misantla, sitios prehispánicos, arqueológicos, apenas de unos cuantos. De la gran mayoría de ellos ni siquiera sabemos su nombre original. Y como en el caso de los ídolos, cuando lo sabemos, Toxpan, seguramente el nombre que sabemos es el nombre impuesto por el imperio mexica, en náhuatl, no en totonaco. Ni siquiera sabemos si Pashi, cuya voz, si es totonaca, haya sido el nominativo del sitio que podemos admirar ahora cuando vamos ahí por Morelos. Lo que sí sabemos es que después de la conquista española, la población originaria se diezmó por muchas epidemias terribles, mucho peor que el coronavirus. Y de todos los sobrevivientes de los sitios, las autoridades coloniales decidieron reunirlas, congregarlas. Incluso, como dice la tristísima expresión, y los que se quisieron refugiar allá en la montaña, en la sierra, fueron bajados a tamborazos, es decir, con milicia, por la fuerza, con tropas. Hubo una estación de congregación en Toxpan, ¿no?, y hacia Gutiérrez Nájera, y de ahí finalmente al definitivo asiento de esta Misantla, hoy cabecera, en donde estamos hoy, de la señorial, de la ciudad, del lugar que aloja esta casa maravillosa. Pero es una historia, como ustedes ven, que tuvo muchos pasos. Los pueblos originales, ya diezmados por la enfermedad
ya congregados, ya obligados a congregarse en otros lugares, quedaron muchos de ellos desiertos para siempre, cubiertos por la vegetación, la tierra, y más que por haberlo cubierto el polvo y el tiempo, muchos los cubrió el olvido. Y cuando tratamos de hurgar un poquito en la memoria para volver a devolver estos patrimonios, sentimos que entonces establecemos el puente de conexión que decía Arturo. Ese es el propósito del libro. Le agradezco mucho a los presentadores, a ustedes por escucharme, nuestros amigos que me hacen el favor de acompañarme, gracias, me siento muy honrado por la presencia de todos ustedes. Y bueno, esperemos que este pequeño texto sirva para dar. Le agradezco muy especialmente a la maestra Aline, directora de la Casa de Cultura, quien pues tiene, pues ahora sí que la delicadísima misión, que seguramente lo va a hacer con mucho afecto por muchas razones, de continuar este legado de la Casa de Cultura. No sé si en algún momento podamos reabrir el Museo Arqueológico, pero entre tanto, ¿no? Las piezas que ahora están, algunas que están en Alemania, las podrían ver aquí, o las que están en el Museo de Jalapa, las podrán ver en fotos, o esperemos que algún día también aquí, aunque sea en reproducción o algo, las tengamos por acá. Pues muchísimas gracias por su atención, por haber dispuesto de este tiempo, y gracias a mí por la invitación. Gracias a todos. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Yo quisiera, si es posible, que le dedicáramos un minuto de silencio al profe Martín. Muchísimas gracias. Si alguien quisiera hacer una pregunta, hacer un comentario breve, por favor, con mucho gusto, tenemos el micrófono. Antes que nada, muy honrado, no tan solo por los presentes, que los conozco la mayoría, don Juan Carrera, al igual coincido con el arqueólogo, una persona de suma trascendencia en el ejido Los Ídolos, de igual manera el cronista de la ciudad, mis respetos, gratamente sorprendido por el libro, sobre todo porque aquellos que nos gusta la arqueología y los estudios históricos representa a confirmar algunas suposiciones y a veces como las divergencias que pueden surgir en esos estudios. Agradecerle porque realmente efectivamente yo tengo ese libro, lo utilizo pues no tan solo como fuente histórica y de reflexión, me agrada mucho no tan solo el trabajo también del maestro sobre los escarabajos, lo leí, está muy interesante, además de los murciélagos, toda la fauna que existe, el arroyo del buen amigo, todo lo que de alguna manera se considera ahí. Me llamó también la atención mis recuerdos de niño. Hablaba usted que había unos soldados africanos, la señora Gunder. Mi crianza fue en Buenos Aires, conocí la casa Gunder y me llamaba la atención su conformación, su estructura, cómo era esa casa. Si no mal recuerdo, esa propiedad pertenecía al licenciado Ortiz de Netro, en ese entonces, no sé actualmente, pero a mí me llamaba la atención de que como personas de tan lejos, de otra procedencia extranjera, podían vivir ahí
porque pues yo recordaba, no había vecinos, era un lugar inhóspito, pero había árboles de canela, árboles de clavo, al igual como lo tenía en Dinamo, si no mal recuerdo, árboles del pan, todo eso. Pues yo me imagino que por el tipo de comercio que existía en ese entonces de la vainilla y todo ello. Pero muy agradecido porque esto nos va a servir a nosotros para podérselo dar a nuestros alumnos y sobre todo de unas personas no tan solo cultas, sino responsables con su cultura de este municipio. Muchísimas gracias en verdad. Buenas tardes a todos. Creo que es muy importante, Sergio, el tocar el tema de este libro. Conocemos en gran parte la historia prehispánica, la cuestión arqueológica, pero es muy importante también los ejidos. Mucha población joven ignora totalmente lo que son los ejidos. Y así como hoy tocas en este libro sobre el ejido de los ídolos, hay otro lugar tan importante como ha sido el ejido de Piedra Grande, al cual compraron los franceses que llegaron a Nicatepec, pero por X razones llegaron, unos se quedaron en Santa Clara, Arroyondo, Campeche, los que llegaron a Misantla. Pero los que llegaron a Arroyondo, los que fueron los dueños de la casa museo, sufrieron lo que se narra en este libro, ¿no? Ídolos, pero bajo Piedra Grande. Son parte de nuestra historia que como historiadores debemos de seguir rescatando, porque principalmente las nuevas generaciones desconocen. Y Misantla es tan importante que desde el punto de vista que querramos estudiarlo, vamos a encontrar siempre grandes resultados. Muchas gracias, Sergio, por proporcionarnos este libro, y va a ser enriquecedor porque viene a agrandar la cuestión bibliográfica de Misantla. Muchas gracias por el trabajo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias. Buenas tardes. Pues yo no tengo ni palabras para decirle. El maestro Sergio nos ha ayudado bastante en nuestra comunidad, en la zona arqueológica, igualmente como el maestro Duro, señora Rosa, el conjunto en el padre. Se nos fue un gran amigo, un gran maestro, para la ayuda de nosotros. Pues, de verdad que yo no tengo ni palabras para decir verdaderamente lo que ellos han puesto en nuestra comunidad. Si algo hemos hecho, es a gracias del maestro. De los maestros es un grupo que trabaja y nos apoya. Entonces, ese libro que él nos está presentando es la historia de los ídolos. Es la historia de Difunto mi padre, que fue el fundador del ejido. Yo le digo a mis compañeros que se fijen, que vean un libro que es de la comunidad, para que vean lo que es el valor de la zona arqueológica, el valor de los ídolos. Pero pues no se puede trabajar muy bien cuando verdaderamente pues no todos pensamos igual. A veces hasta nos entienden mal. Tenemos problemillas por envidias, que ellos van a mi casa, que ellos van a mi casa
pues yo les apoyo en lo que yo puedo. Y pues ellos no se fijan, ellos piensan que es otra cosa que van a hacer. Entonces ya no les quiero comentar mucho, pero ven cómo está nuestra comunidad. Nosotros le echamos ganas, hay un grupo de mi familia, pues hemos hecho algo a base de ellos. Pero quisiéramos llegar a más. Ayer tuvo un evento muy bonito, aquí está, se dio cuenta. Y pensamos que se haga un evento siquiera cada medio año, 6 meses, para que eso esté limpio. Ojalá y fueran, a ver, yo les quiero comentar algo que hace falta ahí. Mucho hace falta. ¿Sí? Entonces, es un poquito, ya tal vez se lo comentamos aquí. Nos visite, si va usted ahorita, vamos a ir con él. Yo le voy a comentar algo que hace falta ahí. A ver si en eso nos apoyan, porque eso no se... Es poquito, nomás que no se ha podido. Porque ya ve que no se puede meter mucho. Entonces, ojalá y les apoyen. Y yo les doy las gracias aquí al maestro y muchas gracias a ustedes. Soy Juan Carrera de Brasileño. Discúlpeme, yo no tengo palabras para responder así. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todo el público y Sergio, a todos los compañeros aquí a la misma zona. Es una emoción muy grande como Juan. Estamos viviendo en una zona que no sabemos qué es. Ayer hubo un evento, cada vez que hacemos eventos es difícil componerlos, y gracias a la ayuda de todos, yo creo que de todos ustedes, de toda la comunidad, del presidente, de los de cultura, se hizo un evento muy bonito. Era una cosa como de unas 2,000 gentes que pasearon. Y el ejido igual se fundó, pues tiene muchos años. Mi abuelito me platicaba que él trabajaba en la hacienda de Miramar. Me platicó mi papá. Dice que él trabajaba en las fincas, limpiando, chapeando, cortando, todo lo que se hace en una finca. Entonces dice que cuando llevaba su noche, escogía unas patitas, las mejores patitas, 2 o 3, porque no podía llevar muchas, si detectaban, pues, lo iban a correr de ahí. Y dice que así hizo una finca en su terreno, y una de las primeras fincas que salían después de aquellas que estaban, que eran controladas. Todo el café bajaba con caños de agua, no se usaba pescas, y era cosa como de 1 kilómetro de recorrido. Entonces, pues yo les doy muchas gracias a ustedes, al equipo de ustedes, de tomarse ese tiempo que no lo tomamos nosotros, ustedes. Es un esfuerzo, pienso que no es chico, es grande, es mover gente, mover bastante gente, la impresión, la escritura, las fotos y infinidad de cosas que vemos un libro y no le damos la importancia que en realidad tiene. Es una cosa maravillosa poder saber cosas que no sabemos, como dice Juan. No sabemos leer un libro, no sabemos qué tiene, y esa información que va ahí es muy importante. Entonces yo les doy las gracias a ustedes por este gran libro que hicieron y por el tiempo que dedican hacia nosotros. Son bienvenidos a los ídolos todos ustedes, hasta de Japón. Mira, ya tenemos el señor de Japón. Pues muchas gracias, mi querido. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Ferreira Hernández, soy bisnieto de,
así de Rafael Carrera. No sé si mi instinto o la sangre, desde muy chicuela, yo iba a la zona arqueológica y la veía yo abandonada. De hecho, yo, aquí enfrente de todos, me gustaría que tuviéramos un permiso. Yo soy loco apasionado por el rancho. Lo bonito que tenemos ahí, el paraíso. Tenemos un tesoro ahí que tal vez porque vivamos ahí no lo vemos y viene más gente de fuera y dice, la Micha tiene una cosa bonita aquí, ¿no? De la naturaleza, ¿no? En lo cual sí nos dieron un permiso, pero que no nada más sea de que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo soy loco a veces, agarro el machete o me voy a chapear, ¿no? Que nos den permiso de que esté el año tras año limpio. Si me dieran la oportunidad yo estoy haciendo un grupito de amigos de chicuelos, con los grandes ya están cansados, yo los sé que están cansados, ya hicieron lo que pudieron, nos toca a nosotros, los jóvenes, no perder esa noción. De hecho, ayer 2 maestros llegaron hacia mí, me dieron el apoyo con los alumnos para hacer la limpieza, todo lo que sea. Yo recibí ese apoyo de ellos y me dijeron, cuando tú gustes y nos digas qué día, actuamos. Pide el permiso nada más de Lina o de quien dé permiso y te apoyamos. Y yo les digo, gracias por ese apoyo, porque lo estás haciendo de corazón, lo estás haciendo desde aquí, de dentro, dice, porque al rancho, ¿no? Tenemos 4 cascadas, tenemos una hacienda, tenemos 2 arroyos, tenemos un río, tenemos la zona arqueológica. Y pegado al cerro tenemos un detallito también, que voy a investigarlo bien para que pasar qué es lo que hay ahí en el cerro de algodón. Yo he caminado solo, veo qué onda. Hay muchas piezas que están grandes, pero están en terrenos muy lejanos también de la zona arqueológica. Limpiarlas, que se vean bonitas, vaya. De hecho, las piezas de las escuelas, me gustaría, no sé si me dieran permiso de con escarche, lavarlas, quitarle lo más que se vea la pura claridad de la vista sin dañarlas, pero las piedras, quitarle el limpo, o sea, con escarche yo lo he intentado, pero con cosas de que trabajo y no es dañarlo con el agua. Me gustaría para que tuviese más visibilidad, o sea, yo me estoy metiendo en este detalle, sino que para que se vea bonita la zona arqueológica, que no se vaya a perder ese detalle, que tenemos un tesoro ahí, que me dieran la posibilidad a mí y a la gente del rancho, a los ídolos, para que resalte lo que tenemos ahí, ¿no? Y la verdad, sí, gracias y felicito mucho a Juan por ese detallito, porque para tener un libro especialmente de los ídolos, ¿qué comunidad la tiene? No tiene más que ahorita los ídolos. Y gracias a Dios se manifestó el libro y mucha gente pues se va a poner contenta, porque ahí vienen los detallitos históricos y culturales de lo que hay en el rancho de los ídolos. Y como empezamos ya también con los alumnos en la primaria, desde chiquito, mediano, grande, para que vayan, que no se pierda esa cultura y eso lo de turismo también. Y pues si nos otorgaría, vaya, de que ese permiso o consiguieran, que nos dieran permiso para la limpieza. Por favorcito, la verdad yo soy loco, yo a veces con la gente, vaya, que me llevo, me apoyan, más que nada, y si hubiese esa oportunidad, vaya, no pido más que nada el permiso, de hacer algo por ser una cosa buena, estar entreteniendo, y no es cosa de perder, ¿no? Bueno, pues gracias por ese detallito, Dios los bendiga a todos y por esta participación, y que les den más mentalidad para sacar la historia. Hay muchos pajaritos, ya llegaron los tucanes, colibrí, ya llegaron detallitos ahí, animalitos que se escuchan muy padre. Hacer otro de la naturaleza que sería muy bien. Meter las 3 o 4 cascadas que hay ahí. Hay lugarcitos ahí especiales, voy a investigarlo bien y ahí se pasa con Tucán, con la gente con los que estamos aquí, porque yo siempre he dicho que los voluntarios son buenos. Los voluntarios que estamos aquí del rancho son buenos, ¿por qué? Porque nos interesa, porque queremos saber más cosas y sobresaltar más el rancho, porque hay obstáculos,
no pasa nada, nomás hay que darle gracias a Dios y solito se abre. Me enseñó un abuelito que tengo que es católico, no importa que haya obstáculos, tú nomás dale gracias a Dios y solito se abre, y verás el resultado. Y si es cierto, ayer se vio, la verdad, me respeto para toda la gente de los hijos que participaron. Como dice un tío, más de 2,000 personas, ni el taquero junta que vaya la verdad. Y la verdad no es competencia con aquello, sino que lo que tenemos es tesoro del rancho de los ídolos. Bueno, aquí tiene un gran amigo, tiene su casa de los ídolos también. Los esperamos ayer con puertas abiertas. Gracias. Buena voz. Sí, buenas tardes. Breve, yo quiero felicitarte, maestro. La verdad que no es fácil hacer un libro. Saludar al maestro Gándara, que también me apoyó en un libro que yo hice de personajes del pueblo. Al maestro por su exposición. Y que ojalá y las lágrimas de Don Juan nos lleven a consolidar un proyecto de rescate. Porque pasan años y no vemos absolutamente nada sobre este asunto. Yo espero que algún día todos nos unamos y que podamos recabar firmas, no lo sé, para que esto se consolide y la gente de ese lugar pueda vivir del turismo. No hay otro camino, como lo hemos visto en muchas partes de México y el mundo. Yo he recorrido muchos lugares a través del Arca de Noé, de una página en Facebook. Voy y vengo y puedo caminar solo por algún lugar sin que nadie me acompañe. Voy a Tapapolum, que es una zona preciosa también. Voy a Pasu, que es un lugar que impactó a los mayas cuando pasaron por ahí. Bueno, aquí tienen todas las frutas, tienen el maíz, tienen todo, ¿no? Es increíble, es el paraíso terrenal, ¿no? Es increíble, ¿no? Que esos cuates también tan inteligentes se hayan impactado. Entonces, que en otras partes del mundo tengan nuestras piezas y que nosotros seamos este paraíso y, pues la verdad, algo que otros países lo tienen dentro de la cultura, como lo son algunas entidades y ciudades del país, que son patrimonio cultural de la humanidad. Y nosotros, ¿por qué no somos patrimonio? Es increíble, ¿no? Tantas cosas que tenemos. Yo recorro ríos, recorro cascadas, sitios arqueológicos, voy por la comida, puedo comer pan en Morelos que tienen la raíz de acá de Otates, ¿no? De venerar a un santo que es el mismo de esa zona y que ellos también lo veneran acá, que era el que regalaba el pan, ¿no? A los pobres. Entonces, así como Gándara se emociona al recordar a Martín, o Don Juan al recordar el trabajo de usted, así lo hacemos nosotros. Y estando lejos de aquí, porque yo estuve más de 20 años aquí, de Misantla, siempre estuvimos recordando la tierra, nunca nos olvidamos, siempre escribíamos cada 8 días de lo que habíamos vivido cuando teníamos 8 años, ¿no? Del peluquero, del nevero, etcétera, etcétera. Entonces, yo espero que de aquí pueda salir esa conclusión. Yo sé que la gente que viene aquí es la que le gusta la cultura. Lamentablemente, entrar a la cultura es muy complicado. No se le apuesta mucho porque sabemos que hay que aplicar recursos. Pero ojalá y cuando menos llegara un documento al presidente, al gobernador, y que no quede en nosotros, de que esa tierra siga siendo para nosotros tanto fácil como lo viene siendo Tapapolum de los ídolos, que siga siendo un paraíso terrenal. Muchas gracias. Un muy breve comentario de reconocimiento a la labor de la asociación, de Arturo, de los investigadores, que desde muy niño los tuve el placer de conocerlos y he sido testigo de grandes logros como el rescate de este mismo edificio, la creación del jardín botánico en su momento, donde lastimosamente hizo Ica el basurero municipal. Todo eso me tocó vivirlo desde pequeño y por eso quiero reconocer la labor de todos estos años, porque no es tarea fácil. Y quiero complementar el comentario del amigo Noé,
diciendo que también es nuestra responsabilidad tomar acción. El hecho de invitar a las nuevas generaciones, el hecho de traer a los pequeños, de darle difusión al pequeño cartel, de invitar a las escuelas, esa es la parte con la que creo que podemos colaborar a estos importantes trabajos. Obviamente asistiendo, pero también difundiendo y promoviendo, ¿no? Entonces, mi invitación sería para los que estamos aquí presentes, que para futuros eventos, bueno, nos pongamos esa tarea, ¿no? De darlo a conocer, de incluir a las nuevas generaciones, a los pequeñitos, porque es una labor muy importante la que están realizando y vaya, les pido, les ofrezco un reconocimiento a nombre de los asistentes en este día. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a cortar aquí, tenemos muchos comentarios más. En otra ocasión, así como lo han mencionado, estaremos dando algunos resultados y algunas propuestas. La idea de esto fue incentivar un poco y crear un poco de conciencia en torno a esto. Hubo respuesta suficiente. Era una de las conclusiones que tenía allí. ¿Por qué, teniendo tantos estudios, tantos trabajos realizados, no hemos podido concretar y darle el valor que merece a ese legado cultural? Hay varios factores aquí. Interviene la política, interviene la organización del ejido, intervienen las personas externas, estamos colaborando directamente, pero yo creo que vamos a tener que hacer una sinergia entre todos y levantar este asunto, porque desde que recuerdo, Sergio, pues llevamos como 10 años con ustedes trabajando en el asunto, hay suficiente tela de donde cortar. Yo espero que próximamente podamos hacer un trabajo concreto. Nuestra anfitriona, la maestra Aline García Díaz, va a hacer entrega de reconocimiento al profesor, al maestro Sergio. Doctor, bueno, este año hemos decidido que todas las actividades vayan en homenaje al profe Martín Andrea de Arcos. Él fue creador de Casa de Cultura, y bueno, a él también creador del ballet Nimbe. Es por eso que a través del ballet Nimbe, la Solidevi, el Instituto Veracruzano de la Cultura y por supuesto Casa de Cultura, se otorga el siguiente reconocimiento al doctor Sergio Vázquez Zárate por su participación en el homenaje en memoria al profe Martín Andrea de Arcos, quien durante más de 40 años promovió la riqueza cultural a diferentes foros nacionales e internacionales. Gracias. Pues muchísimas gracias, realmente muy agradecido, y los invitamos a que nos acompañen en un pequeño menú, podamos platicar un poco y conocernos un poquito más de cerca. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias mil por asistir en día feriado, mañana, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.